Entonces, el día de hoy, bueno, Dios nos va a hablar sobre cómo romper o rompiendo la cuerda de la esclavitud sexual. Ustedes se imaginan un esclavo. ¿Cómo anda un esclavo? Un esclavo anda afligido, atormentado, cabizbajo, ¿correcto? Anda distraído, sin propósito, mirada perdida. Y ese es un esclavo. No tiene propósito, no tiene planes en su vida. Y lo que hace la impureza sexual o cuando nosotros estamos atados al pecado sexual, ¿qué nos hace? Nos mantiene atados, amordazados. Y esa cuerda tiene que ser cortada, ¿correcto? Hoy vamos a romper una atadura, amén. Entra con una expectativa, de que Dios va a romper el día de hoy una cuerda que nos está haciendo esclavos a los hombres del pecado, ¿ok? Entonces yo les voy a pedir a todos que estemos atentos. No importa alguien que ingrese, no importa si este espacio se llena. Espero que no pase el aforo, aunque ya pasó creo. Pero no importa. Pero yo creo que todos sus sentidos estén alineados. ¿Amén? Pueden sentarse. Ahora, una pregunta muy importante. La siguiente diapositiva, por favor, Neder. Voy a pedir tu ayuda así atento. Tú vas a tener que estar más atento que todos. ¿Puedes ampliarlo, por favor? Bajo. Ahí. ¿Ok? Nos vamos a basar, o nuestro versículo de partida, hermanos, va a ser 2 Corintios 7:1 y quiero que lo pongan en sus corazones. Amén. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amados, tengan estas promesas, Dios ha dado promesas a cada uno de nosotros. Todos aquí estamos yendo a la iglesia, ¿verdad? Todos estamos bajo un grupo vida, discipulado o alguien nos está haciendo seguimiento. Amén. ¿Okay? Dice que nos limpiemos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Ya nos está dando a entender que la guerra que tenemos como varones en tema de pecado sexual, que el día de hoy vamos a ser un poco abiertos, ¿ok? En temas. Así que si alguien tiene preguntas, no se limiten, no hay tabús. Es importante que la iglesia hable estos temas. Ahora como varones, claro que sí, es importante. Así que si tienen una pregunta, no hay pregunta mala. No hay pregunta si por ahí es extrema, en lo que es muy bueno preguntarlo para poder romper mitos y poder ver que realmente el sexo, y hablando de ahí, las relaciones coitales, las relaciones sexuales. Chicos, cierren la puerta, por favor. Las relaciones sexuales fueron creadas por... Las relaciones sexuales fueron creadas por Dios, ¿correcto? Dios creó hombre y mujer. Amén. Entonces, desde ahí ya estamos partiendo que hay una unión, un vínculo entre dos sexos. Por lo tanto, habla de sexualidad. No te sientas culpable, ¿ok? No te sientas culpable porque el sexo es naturalmente biológico. Los deseos son naturalmente biológicos, ¿correcto? ¿Ok? Estamos hablando entonces que las relaciones sexuales son creadas por Dios. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿el sexo es de Dios como temática, como tema? El sexo, las relaciones sexuales ha sido el propósito de Dios. Es natural, es normal. Amén. Ahora, pero el sexo hay que ponerlo, la intención de Dios ha sido ponerlo en una vitrina de santificación. Amén. La intención de Dios es que el sexo, las relaciones sexuales, hablando como varones, entre hombre y una mujer, es ponerlo en una vitrina de santificación. Amén. No es ponerlo donde sea, sino vamos a poner el día de hoy las relaciones sexuales, correcto, los deseos sexuales naturales, pero lo vamos a poner el día de hoy en la vitrina de la santificación. Amén. Ahí es el lugar que Dios ha planificado. No ponerlo en cualquier lado, correcto. Pero ¿qué pasa? Satanás ha venido a distorsionar el diseño original de cómo debería ser el sexo, de cómo deberían ser las relaciones coitales, de cómo deben ser las relaciones sexuales, la forma, correcto, la naturaleza, que vaya a la naturaleza de Dios. Pero Satanás lo ha distorsionado. Algo que es legítimo, pero lo ha distorsionado. ¿Ok? Entonces, quiero que empezar esta exposición el día de hoy con que el sexo es tan valorado por Dios, que tanto sí que hay un libro, ¿has escuchado? Cantar de Cantares.
Es tan valorado. Desde ahí partimos que el sexo es valorado por Dios. Porque hay un libro creado, un libro que ustedes de la esposa al esposo, del esposo a la esposa. Correcto, cantándole. Y usted puede decir, uy, esos términos. Hay términos muy bonitos, muy sensuales. La Biblia habla de sensualidad, pero bajo unos límites. Correcto, bajo unos parámetros, bajo la vitrina de la santidad. Amén. Y él les ha traído una imagen ahí. Por ejemplo, ahí nomás stop. Es un vaso de agua. Un vaso de agua extraído directamente de la planta de San Mateo. Ahí hay purita, con minerales. ¿Tienes una sed? ¿Has caminado un desierto? ¿Tienes sed? ¿Te la tomas? Obviamente, ¿no? Te la tomas porque está clarita, ¿verdad? De una sed bárbara, ok. Obviamente está clarita. Pero ahora vamos a verle el siguiente punto. Le voy a agregar solo una gotita de una solución de agua con heces. Con caca. 1 mililitro. Es una gotita. Oye, este es un vaso de... Pongamos que sea un vaso de 1 litro. ¿Ok? Tienes una sed tremenda. Una base de 800 mililitros. 1 mililitro nomás. Es una gotita. Es una gotita. ¿Tú crees que cambia el color? Es una microgota. ¿Cambiará el color? No va a cambiar mucho, que digamos. Va a cambiar un poquito, pero no es que de repente, pero luego que lo agitas, va a seguir siendo medio transparentón todavía. Pero, ¿tú te la tomarías? No. No, ¿verdad? El pecado es así. Satanás ha venido a distorsionar. Es una imagen. Es unos segundos. 1 mililitro de caca. 1 mililitro de caca a tu litro de agua que el Señor te quiere lavar. ¿Han escuchado la exposición, verdad? El agua limpiecita. 1 mililitro de caca. Vamos a ponerla. Corran por los términos, ¿ok? Pero vamos a hacer así, libres, ¿ok? Aunque esté grabando, no creo que pase en YouTube, ¿no? Pero miren, ¿sí? Ya, caca, no importa. 1 mililitro de heces, correcto. Ya, ok. 1 mililitro de heces, ¿ok? 1 mililitro de suciedad, de porquería, ¿ok? ¿Ustedes se la tomarían? No, ¿verdad? ¿Esperas que otro se la tome? No, ¿verdad? ¿Y tú crees que, y a esto va el tema del día de hoy, tú crees que 1 mililitro no pasa nada? De mililitro y mililitro. Tú no la quieres tomar. Pero vas a esperar que el día alguien de más adelante, la mujer que tiene Dios para ti, la esposa, va a querer tomar ese vaso de agua sucio si tú mismo no te la quieres tomar. ¿Cómo esperas entonces, hablando como ya de relaciones sexuales, ¿verdad? Hablando, no sé si Dios te ha dado pues, que ha hablado para estar soltero, no lo sé, no creo, pero vamos a partir de aquí que el 100% Dios le va a dar una pareja, que es el propósito de Dios naturalmente, ¿correcto? Pero, ¿cómo esperas en un futuro tener una relación santa, agradable a Dios, si como vida como soltero, y aún casados, pero ahora como solteros, ustedes le van agregando mililitro por mililitro suciedad a su agua? Esa agua va a llegar así, sucia. Imagínate. La imagen no ayuda acá mucho por la luz, pero esta agua es amarilla, amarilla, amarilla. El plan de Satanás es que tú llegues a esta agua sucia. Y solo un sucio puede consumir algo sucio. Me acuerdo cuando en la época de adolescente, y todos acá, no sé si acá hay adolescentes también, pero uno de los consejos de nuestra madre es, a mí personalmente cuando era yo era bien desordenado. Y peleo con eso, obviamente tengo una esposa que me ayuda, de hecho, pero era más desordenado. Llegaba, mis cuadernos para acá, para acá, para acá. Y mi mamá me decía, algún día, ¿quién se va a casar contigo? Me decía de chibola. Otra desordenada, ¿no? Otra desordenada, otra sucia, otra se va a casar contigo, ¿no? Entonces, vas a conseguir, alguien, si no cambias tu vida, vas a llegar a tipos de relaciones tóxicas, vas a llegar a relaciones que se conforman contigo, con lo que le estás dando, sucios, hablando espiritualmente, ojo, donde hay unas relaciones donde dañan sus corazones, donde hay infidelidad, donde hay fornicación, donde hay adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos. Enter. Ahora, el sexo, Dios lo ha establecido dentro entonces del marco del... ¿Dónde? ¿Cuál es el marco? Dentro del marco del matrimonio. Ese es el marco que Dios nos da.
El sexo es lícito, claro que sí, es natural, pero dentro de los marcos del matrimonio. Correcto, dentro del marco del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es compromiso. ¿Tú quieres disfrutar del sexo? Naturalmente sí. El sexo es bueno, es bonito, es placentero, porque tenemos un Dios que nos ha dado ese diseño. Vamos a ver ahora. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos. Adán y su mujer no se avergonzaban. Estamos partiendo entonces que estamos hablando de que Dios ya planificó que somos seres sexuales. ¿Ok? Que la relación sexual está avalado por Dios. ¿Amén? Sigamos. Pero la pregunta sería entonces, ¿para qué sirve el sexo? O sea, ya, soy un ser sexual, Dios me ha creado, tengo emociones biológicas naturales, pero ¿para qué sirve el sexo? Uno, para la reproducción. ¿Correcto? Sí, Dios, el propósito de Dios, naturalmente, eso lo saben hasta los seculares, la gente que no conoce a Dios. Sabe que cuando se une a una mujer sexual, tiene el riesgo, incluso cuando son bajo no los límites de Dios, de reproducirse. ¿Correcto? Otro, para obtener placer. Es natural el placer, el sexo da placer. Claro que sí. Correcto, da placer. Dios ha creado, es natural. Pero aquí es algo que no conocen muchas de las personas. Y es aquí lo que nosotros traemos a nuestra fe como hijos de Dios. Esta es la marca. Porque la gente de afuera sabe que obtienen placer del sexo. Sí. Saben que se pueden reproducir. Y aún si se ponen preservativos, lo que sea, a veces la friegan, por así decirlo. Saben estos dos puntos. Pero nosotros, como hijos de Dios, y que ellos de repente no saben, es que el sexo sirve para crear unión entre almas. Así que cuando tú estás jugando con alguien como varón y no eres responsable y estás jugando al toqueteo, estimulando tu cerebro, estimulando tus emociones, porque muchas veces decimos, no, pero yo no estoy pecando, yo nunca he caído en una relación coital, un sexo sexual. Pero ¿quién habla que la relación sexual es cuando ya estás desnudo con una mujer, con una mujer en cama? Y hay penetración para que recién se pueda llamar relación sexual o coital. Y pecado, mejor dicho. No, viene desde antes. Y ahora la siguiente después, pero espera un ratito. Crear unión entre almas, entre dos personas, se llama acto sexual. Y el acto sexual viene desde que estás desde aquí y desde aquí. ¿Correcto? El acto sexual no empieza cuando te acuestas con alguien en la cama y caes en fornicación. El acto sexual empieza en la mente, en el corazón. Desde que estás maquinando a esa persona, desde que estás jugando, desde que estás pasando a tiempo solas en la oscuridad, a solas con una persona y estás jugando con fuego. Porque sabes hasta dónde puedes llegar. Entonces la pregunta es, ¿qué es el acto sexual? ¿Incluye solo contacto sexual? Estamos aprendiendo y el día de hoy, espero que Dios les esté hablando, que no incluye solo el contacto sexual, sino como dice Mateo 5:27 en la siguiente diapositiva. Ok, ya, no le he puesto, ok. Pero en Mateo 5:27, 28, es que el acto sexual empieza, y apunta a estos pasajes, Mateo 5:27, 28, que el acto sexual empieza en el corazón. El pecado sexual viene de la actitud del corazón. Entonces, hoy en día, chicos, está de moda, y muchos de ustedes, de sus generaciones, y aún de nosotros, que somos la transición de la época digital, de la época donde jugamos, pues, sin mucha tecnología, a lo ajusta del PlayStation, pero el cambio hacia las redes sociales, muchos de nosotros, los que estamos ahora mayores de 30, hemos pasado, o menos de 30, no te salas también un poquito, hemos pasado esa transición de la época donde no había tecnología, mucha enfatizada hacia el cambio de digitalización. Estamos en ese cambio de las redes sociales, el hi-fi, yo me acuerdo que está el hi-fi, el Facebook, claro. Entonces, el chat, el buscar parejas por internet, correcto. Y me acuerdo que yo en la época de universidad, pues soltero, estaba buscando pareja por esos, ¿no? El chat que buscan, ¿no? De otros países, tuve una enamorada virtual y todo eso. Tonterías que ahora yo lo sé, correcto. Pero
hay algo interesante, que muchas veces decimos, el acto sexual, el pecado sexual. No, hoy en día Satanás está atacando hasta en las redes sociales. ¿Cuántas horas pasas escribiendo a esa chica que te agrada, te está gustando, y le estás escribiendo a las 11 de la noche, medianoche, donde sabemos que Satanás gobierna, ¿dónde? En las tinieblas, en la oscuridad. Satanás gobierna cuando no hay cuando hay ausencia, cuando tú estás solo, cuando las luces se apagan, cuando solo tienes la luz de tu computadora. Ahí está Satanás gobernando y está jugando con fuego. Cuando no eres capaz de cerrar tu laptop, cerrar tu computadora y dejar de hablar hasta tarde con una chica que sabes que se está jugando. ¿Por qué? Porque la fornicación, que es la siguiente palabra, la fornicación no es solo el acto de contacto sexual. La fornicación es todo tipo de estimulación. Porque sabes que cuando estás chateando con esa persona, esa chica que te agrada, que te está moviendo las hormonas, sabes que te está estimulando. Hay una estimulación y no vas a decir no. Hay una estimulación en tus hormonas. Hay una estimulación que Satanás está trabajando lentamente. Entonces la fornicación no es solo el hecho de acto sexual, el contacto. La fornicación es todo tipo de estimulación que está causando en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestras emociones, que nos van a llevar y nos van a embarrar hacia un pecado definitivo, que es la esclavitud. Porque el pecado sexual no es el fin, sino que la esclavitud es el fin, lo que quiere Satanás. ¿Correcto? La esclavitud, y eso vamos a ver el día de hoy. Amén, no te duermas. Entonces, sigamos. Huida fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Así que si tú estás estimulando tu cerebro hasta altas horas de la noche con una chica que te está agradando, que te está jugando con fuego tú mismo, ¿correcto? Te va a llevar a cometer pecado contra tu propio cuerpo. Y recuerda que tu cuerpo no es tuyo, aunque suena irónico. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Eres el templo de Dios. Hay una batalla espiritual. Entonces la pregunta es, ¿quién o qué, la anterior, quién o qué está actuando como ramera en tu vida? Quiero que apuntes, ¿cuál o quién es la ramera de tu vida? ¿Será la página pornográfica? ¿Será, y no voy a hablar de la chica, ojo, sino más bien, será ese tipo de relación tóxica que te está llevando a acostarte, que te está llevando a masturbarte, que te está llevando a quedarte a altas horas, estimulando tu cuerpo de una manera que no agrada a Dios y en los parámetros de Dios y llevándote al pecado? Como dije anteriormente, en la última década el internet se ha convertido en un bombardeo sigiloso del infierno con la pornografía. Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Repite, nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí es algo interesante que quiero que se queden y no se duerman. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La imagen del Dios, del tema sexual, chicos, es el matrimonio. ¿Amén? El matrimonio, donde se unen dos almas, se juntan en la manera coital, emocional, espiritual, refleja la imagen de Dios. Así que cuando, por ejemplo, les quiero dar un caso. Veamos, alguna vez le han predicado, ustedes le han compartido, dice, cuando tú ves la maravillosa naturaleza, los montes, los cielos, tú dices, la pregunta sería, ¿ves la imagen de Dios ahí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ven la imagen de Dios ahí? ¿Qué ven ahí? ¿En la creación? No, en un monte, en la naturaleza, en lo impactante de un huracán, de un volcán. ¿Ven la mano? Ven el... Ya les dije, ¿no? Pero ven la... Si la han captado. ¿Ven la imagen de Dios? Una pregunta tramposa. ¿Ven
poder de Dios, ven la mano de Dios. Pero en el único que dice la palabra, donde nosotros vemos la imagen de Dios reflejada, es en el hombre y la mujer, en el matrimonio. Porque el matrimonio refleja la imagen de Dios. El hombre refleja la imagen de Dios. Y el varón y hembra los creó a su imagen. Significa que el matrimonio refleja la imagen de Dios. Entonces, la relación sexual forma parte, una relación sexual dentro de los parámetros de Dios, chicos, va a reflejar la imagen de Dios. ¿Y quién ha venido a distorsionar la imagen de Dios? Satanás. Quiere distorsionar. No, ¿para qué te vas a casar? ¿Para qué vas a tener relación sexual? Caramba, disfruta de la vida. Acuéstate. Disfruta, ve pornografía, porque eso te va a ayudar a satisfacer a una flaca. ¿Eh? Vas a poder satisfacerla poca, pacán, como decían, no me acuerdo. Vas a poder hacer todo lo que tú quieras. Y es una fantasía. Todo eso es una fantasía. Eso es lo que quiere Satanás. Ese es distorsionar. Ha distorsionado el sexo para llevarlo fuera de los límites de Dios, que es el matrimonio, porque es todo lo que es el sexo, las fantasías, las cosas, son naturales, pero dentro del matrimonio. Y dentro del matrimonio, santificado por el Señor. Amén. Sigamos. Esta gráfica, que los ven aquí, me gusta en verdad. Ustedes, la fuente es Deseo Ser Puro, ¿ok? De Ted Roberts, ¿sí? Es un librito muy interesante para hombres. Y les he traído esta imagen. Y quiero que estén sus sentidos así despiertos, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes se han sentido condenados, chicos? Yo alzo la mano. ¿Condenados alguna vez por sexual? Estamos hablando de sexual, ¿ah? ¿Alguna vez se han sentido condenados por algún pecado? ¿Sí? ¿Ok? Hay un espíritu de condenación que está actuando. Hay dos direcciones, chicos, a dónde vamos a correr. Correcto. Y lo voy a explicar con casos bíblicos. Pero antes de explicar esa gráfica, quiero que sepan que Satanás y sus demonios harán diversas estrategias para atacar esta unión entre hombre y mujer, que estamos en la imagen de Dios. ¿Correcto? ¿Cuál es el propósito de Satanás en tu vida? Distorsionar la forma natural, la forma como Dios ha diseñado él, las relaciones sexuales, las relaciones coitales. Distorsionar esa imagen que pertenece al matrimonio para traerlo fuera de los límites del matrimonio. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Y cuáles son esos parámetros? Te va a traer, 1, apunten, adicción sexual. 2, vergüenza para silenciar. Adicción sexual, muchos ¿cómo es un adicto? Va a querer más dosis cada vez. Y después va a robar, después se va a perder y después muere. Vergüenza para silenciar. No quieres contarle a nadie. Te trae vergüenza. Dureza en el corazón por autosuficiencia. Satanás quiere convencerte de que las directrices de Dios son una colección de mitos. Son cosas de pasado, antiguo. Eres un retrógrada. Es una colección de viejas costumbres y reglas religiosas. Te van a limitar tu sexualidad. Esas 3 cosas, y entre muchos más, pero el día de hoy les traigo esas 3, es lo que quiere Satanás. Que te vuelvas un adicto, que tengas vergüenza para contar a otros, y 3, que te vuelvas duro por decir soy autosuficiente y no creo en esos mitos y no necesito de iglesia, no necesito de grupo vida, de discipulado, me alejo. Y saben algo interesante a veces, es que el tema de pecado sexual y atadura sexual no es un tema solo de conducta, chicos. No es un tema que así te esfuerces de decir, voy a hacer lo posible y todo eso, o voy a estar, Lali, ora por mí, y cada rato ora por mí. Y no estoy negando que la oración tenga poder, ojo. Pero no se trata solo de cuánto estás buscando solamente que alguien haga algo por ti, sino el cambio va a partir en que tú detectes cuáles son esas causas, cuáles son esas ataduras que hay en tu vida. Entonces, ¿la adicción sexual es incitada demoníacamente o es simplemente una conducta que debe ser cambiada? ¿Qué opinan ustedes? De acuerdo a lo que les he explicado. No se trata solo de la conducta. Hay una atadura, chicos. Y espero que el día de hoy seamos libres en esto. Amén. Porque no se trata de cuántas conferencias asistas. Porque así tú asistas a miles de conferencias, así tú vayas a lo que sea, si no decides cambiar,
Y si no detectas qué es lo que está tratando, no vas a poder cambiar y no vamos a poder ser libres. Ahora, aquí hay un tema interesante. Esta gráfica. Satanás nos quiere mantener condenados. El plan final de Satanás es que él nos limite y nos domine. Pero no te sientas mal cuando has sido afectado y has sido afligido. Vamos a ver. Afectado. ¿Qué palabra dice ahí? Está Lucas 4:35, si no me equivoco. Apunten. Lucas 4:38-39. Afectado. ¿Qué pasa cuando alguien es afectado? Dice, entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró a casa de Simón, Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó y levantándose ella al instante le servía. Esta mujer, la suegra de Simón, la suegra de Pedro, había sido afectada por una fiebre. Y Jesús reprendió la fiebre. Jesús reprendió la enfermedad. Tienes que reconocer que algo te está afectando. Tienes que reconocer que hay algo que te ha afectado. Tienes que reconocer que tienes la fiebre de la pasión, de la lujuria. ¿Para qué? Si tú reconoces eso, va a pasar ante Dios, que va a pasar lo que Jesús hizo. Reprendió la fiebre y en instante le servía. ¿Por qué no sirves? ¿Por qué te estás limitando en los planes que Dios tiene para ti? Porque quieres estar con esa fiebre. Y es loco, ¿no? Que quieras mantenerte enfermo. Pero Jesús reprendió esa fiebre. Ha sido afectado. Otro ejemplo, afligido. Y aquí vemos a una mujer que había sido afligida por 18 años. Encorvada caminaba esta mujer. 18 años. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en sábado. Jesús estaba haciendo ese milagro en sábado, que en ese contexto no voy a entrar porque no es el objetivo, pero era impedido hacer ese milagro. Pero aquí el hecho es, 18 años, una mujer afligida. ¿Cuántos años tú tienes ocultando ese pecado? Y no tienes un amigo de confianza que te vas a mantener con la fiebre. ¿Y cómo es una persona con fiebre, chicos? ¿Quieres salir con fiebre? En el COVID, ¿cómo ha pasado, no? Han tenido fiebre. Cuando tienes con fiebre estás desganado. Quieres estar en cama, ¿no? Que te atienda, agüita y todo eso. Estás desanimado. ¿Cómo es una persona afligida? Una persona encorvada. Esa mujer estaba encorvada, mirando al suelo. Eso no es el plan de Dios. Porque eso limita a que sirvas. Porque dice que una vez que fue liberada de la fiebre, comenzó a servir. O sea, ¿quieres que Dios cumpla el plan en tu vida? Pues no te sientas mal. Has estado afligido por muchos años. Has estado afectado. Reconoce que estás afligido, afectado. Pero si reconoces eso y el día de hoy dejas que el Espíritu Santo te llene, la dirección hacia que apuntas, esa es tener una conciencia limpia. Una conciencia limpia, chicos, no se trata de ser perfecto, sino se trata de reconocer que tienes una fiebre, de reconocer que estás siendo afligido y de reconocer que necesitas estar lleno del Espíritu Santo para seguir peleando esta batalla. Mira, hay unos datos interesantes para continuar con la parte baja. Y no te vayas a esta diapositiva. Un estudio en Estados Unidos, en muchas iglesias, uniendo varias iglesias, encontró que de los asistentes de la iglesia, con respecto a la pornografía, el 68% ve pornografía al menos una vez cada 2 o 3 meses. Asistentes. 36% ve pornografía casi semanalmente. 30% acepta tener adicción o problemas con la pornografía. 21%, y esto es fuerte, porque también nos coge a nosotros. 21% de los líderes religiosos admiten luchar con ese problema. Y 35% admiten haber tenido deslices sexuales siendo parte de una congregación. Esto es duro. Y ustedes pueden decir dos cosas. Y a veces buscamos a nuestro favor. Decir, entonces es un problema que la mayoría pelea, pues, ¿no? Entonces, si hay líderes religiosos que pelean y todo eso, entonces es normal. O puedes ver como diciendo, ¿qué está pasando? Yo no quiero estar en ese porcentaje. Yo voy a pelear. Yo no quiero estar en ese porcentaje.
Y a veces buscamos, ¿no? Como la mayoría pelea, entonces no pasa nada. Pero eso no es normal. Aunque quizás hayas pasado o hayamos pasado, pero no es normal, chicos, que los hijos de Dios estemos dando vueltas en un ciclo de adicción. ¿Correcto? En un ciclo de adicción. ¿Ok? No te sientas mal, has caído afligido, has afectado. Pero ¿qué quiere Satanás? Que caigas en su dominio. Y vamos a ver. Dicen respecto al dominio, en Lucas 8, 27, 31. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Había un hombre endemoniado que Jesús lo liberó. ¿Cómo se llama este endemoniado? Ajá, Gadareno. Estaba atado. Tenía huestes, tenía de demonios, legiones, ahí está esa la palabra, legiones de demonios. ¿Cómo llegó ese hombre? Yo a veces ando en la calle y veo un hombre borracho, tirado, con su trago, en la vereda. Y yo a veces estaba andando con mi esposa. ¿Cómo llegó ese hombre ahí? Ese hombre tuvo una madre, tuvo una niñez, jugó de niño, tuvo un cariño. Después la abandonaron o él decidió irse. ¿Cómo llegó a ese límite? ¿Llegó de la noche a la mañana? No. Satanás, de la misma forma. Esto no sucede de la noche a la mañana. Esto sucede de manera gradual. Y el plan final de Satanás es que tú termines tirado, sin planes, sin propósito, en un ciclo de adicción, que termines dominado, bajo el dominio de esos demonios. Que si tú no buscas apoyo, vas a terminar en lo que es compulsión. ¿Y cómo es una compulsión? ¿Cómo es un hombre compulsivo? ¿Alguien me puede decir cómo es un hombre compulsivo? ¿No tiene control? Que no tiene control. A eso quiere Satanás. Que no tengas control. Pero Dios, ¿qué quiere que tengas? Control. Que tengas dominio propio. Que llegues hacia que camines hacia una conciencia limpia. La conciencia limpia no se trata de perfección. Se trata de santificación. Que constantemente nos estemos santificando. Que si te has caído, te levantes. Le pidas perdón a Dios. Para que no estés afligido. Para que te llenes del Espíritu Santo y para que tengas una conciencia limpia. La conciencia limpia no se trata de perfección. Ojo, se trata de reconocer que estás afectado, que estás afligido, te laves, te levantes, te sacudas y sigas caminando y no caigas en lo mismo. Y no caigas en ese círculo de ciclo adictivo. Eso es lo que quiere Satanás. Que estés bajo el dominio, que te limites. ¿Qué es una persona limitada? Tienes un plan grandioso para Dios. Dios te quiere llevar al liderazgo, a grandes niveles. Pero porque estás en ese espíritu de condenación hacia la línea abajo, te limitas. Y finalmente no ves la mano de Dios del desarrollo pleno que Dios quiere para ti. Porque finalmente vas a terminar en un ser compulsivo, un ser reactivo, que no tiene dominio propio. Que, oye, ¿qué te pasa? Tranquilo, déjame mi vida. ¿Qué te metes conmigo? A eso quiere que diga este Dios. Así que cuando ves a alguien, tú mismo, mírate al espejo. Si has llegado a ser compulsivo, si has llegado a decir, ¿quién eres tú para meterte en mi vida? O no rindes cuenta a nadie. Cuidado, hermano. Estás en ese camino de compulsivo. Estás en ese camino. Y este camino es peligroso. Porque terminas como el demonio, endemoniado. Necesitas tener un encuentro con Dios. Siguiente diapositiva. El enemigo y sus huestes espirituales quieren destruirte. Quiero que te lleves esto en tu mente, pero no para que te condenes, sino para que digas, hey, ¿qué está pasando aquí? Yo no quiero destruirme. Yo no quiero autodestruirme. Siguiente. No vas a ganar solo, hermano. No vas a ganar solo. Y no vas a ganar solo esforzándote por cambiar tu conducta. Esto no se trata solo de conducta, porque eso va el psicólogo. Esto se trata más que una conducta. Siguiente diapositiva, Ner. Tienes que aprender que ese patrón de conducta tiene 3 elementos que se entrelazan. Y eso es interesante porque me llamó mucho la atención. Primero, reconoce, hermano, que tu problema se vuelve, o se puede volver, o se está volviendo incontrolable. Has intentado de maneras repetidas, pero no has tenido éxito.
Has intentado detener tu conducta de diferentes formas, pero no tienes éxito. Porque estás mirando solo a nivel de conducta. Estás mirándote lo superficial. ¿Cómo hago para cambiar mi manera de comportarme? Ya no quiero ser pícaro, ya no quiero estar picaflor, estando ahí con mis hermanas. En relación, ocultándome, llevando relaciones a escondidas. Así no estés con esa persona de repente, pero tú conoces tu corazón. Tú conoces con qué estás jugando, ¿correcto? Cuidado, que el problema se puede volver incontrolable. 2, que esa conducta se puede volver destructiva de alguna forma. Y esto es una anestesia emocional. ¿Por qué la gente a veces busca relaciones sexuales de una manera ilícita, no bajo los parámetros de Dios, coqueteando, escribiendo anoche, viendo pornografía, lo que todo? Eso es una anestesia. Lo que estás buscando es algo que te calme el dolor, algo que te alivie. Es una anestesia emocional. La persona está intentando usar esa adicción, hermano, para medicarte, para huir de una realidad dolorosa de tu pasado, quizás. Y esta es la razón por la cual la anestesia hecha va a ir haciendo raíces en tu vida. Tanto así que vas a preferir esa anestesia, no Anastasia, esa anestesia a esa Anastasia, échala afuera, ¿ok? Ya después te casas con Anastasia, sé que haces bien las cosas, tu Anastasia te está esperando, ¿ok? Pero esa anestesia emocional, lo que vas a decir, yo prefiero esa anestesia. ¿Verdad que me llena más ver pornografía? Me llena más, allá esa flaca me agrada más, aquí no hay chicas que me agraden, no hay chicas que van a cumplir expectativas, son muy monces, aburridas. Yo prefiero allá afuera del mundo. Estás buscando calmar algo en tu interno, en tu interior. Quizás no has tenido buenos patrones y vamos a ver a eso. Y finalmente, esa conducta, esos patrones, otro elemento es la intensidad incrementada. ¿Qué pasa? Ya no va a ser suficiente. Ya no me sacia la pornografía. Ya no me sacia. ¿Qué más? Necesito algo más. Buscas prostitutas. Pasas por la zona de la calle, de la zona ya de ¿cómo se llama? De 2 de mayo. Es decir, oye, es por curioso, bueno, voy a entrar a ver, ¿no? ¿Qué pasa, no? No te sientes satisfecho. Yo sé que no han caído en eso. Espero que no. Pero tienen que detectar ese camino. En general, son ejemplos. Ese camino hacia dónde quiere llevar Satanás. Hacia una autosatisfacción. Ya esa anestesia emocional que te estaba destruyendo, cual adicto, te va a llevar finalmente a una intensidad incrementada. Mayores dosis. Imagínense un adicto. Ya no sé, ya llega a niveles en que ya no le hace efecto. Termina haciendo cosas terribles y terminando como ese loco tirado en una calle. El adicto seguirá buscando acciones en busca de mayores dosis, llevándola a tener relaciones repetidas con una mujer. ¿Y saben qué pasa aquí, chicos? Que si no solucionas esto, esa mochila lo vas a llevar a tu matrimonio, a tus hijos. Mira, si no solucionan esto, ahora, siendo solteros y aún casados, si no solucionan esto, chicos, todas esas dosis que lo van a reflejar en el momento de relaciones sexuales con su esposa, que Dios le está dando. ¿Por qué? Mi esposa es aburrida, no me sacia. Claro, porque esas imágenes de pornografía nunca las has borrado, o nunca has sido roto, nunca has reconocido, nunca has rendido cuentas. No me sacia, quiero más. O traes a otra persona a tu cama. Vas a traer a otra persona a tu cama. Chicos, yo voy a abrir mi corazón. Me ha pasado eso, cuando me di cuenta. Y pensando en otra persona, en mis inicios de matrimonio, porque me di cuenta, ¿qué está pasando? Eso no está bien. Y puedes traer a otra mujer en tu imaginación a tu cama, porque sientes que tu esposa no te satisface. Y el problema no está en ella. El problema está en tu mente. El problema es porque nunca has reconocido. El problema es porque siempre has estado afligido. El problema es porque has estado afectado. El problema es porque nunca fuiste capaz de pedirle al Espíritu Santo que te llene, que te ayude. Nunca tuviste un amigo, estuviste solo.
Y esas cosas lo haces antes de casarte. Por eso estas cosas son importantes antes que te cases. Son importantes que escuches. Y tómalo como un privilegio, en verdad, que lo escuches antes de casarte. Porque en el matrimonio va a ser, no digo que no va a ser posible, pero vas a pagar consecuencias más duras. Limitaciones, dominios. Así que ten ese privilegio de que estás escuchando esto, pero no para que se quede acá y pase por el otro lado, sino para que lo pongas en práctica. Porque vas a llegar a eso al matrimonio y vas a dañar a esa mujer que Dios te le está entregando. Mira, yo espero que Dios te esté hablando, en verdad. Yo sé que, porque Dios está hablando, ¿ok? Entonces, miren, antes de seguir con la siguiente diapo, que está muy buena también, me van controlando igual el tiempo, pero quisiera terminar igual. Mira, algo que ha marcado en mi vida, chicos, en un antes y un después, y no digo que soy perfecto, pero tengo a alguien quien rindo cuentas, que es mi pastor, es algo que marcó mi vida fue mi hijo, como el Carlos. ¿Por qué? Porque cuando nació mi hijo, yo comencé a decir, yo no puedo continuar haciendo las mismas cosas de antes. ¿En qué sentido? Cuando nosotros somos egoístas y pensamos solo en nosotros, solo existimos nosotros y nadie más. Y lo que yo haga, no influye a nadie. ¿Qué sí está influenciando o va a influir. Porque estás llenando esa mochila y después el día que tengas tu matrimonio, vas a decir, ¿por qué pasa esto en mi matrimonio? ¿Por qué ya no siento satisfacción? ¿Por qué no me lleno? ¿Por qué mi hijo está cayendo en pornografía? ¿Por qué mi hijo se masturba? ¿Por qué mi hijo no confía en mí? ¿Por qué mi matrimonio se está rompiendo? ¿Por qué mi esposa me sacó la vuelta? ¿Por qué saqué la vuelta a mi esposa? ¿Por qué estoy mirando a otras chicas y las maquino en mi mente si tengo a mi esposa? ¿Por qué? Porque no fueron capaces, porque han estado llenando en su época de solteros, llenando esa mochila y nunca han rendido cuenta a nadie. Pero cuando piensas en las consecuencias, no solo eternas, porque hay consecuencias eternas, pero cuando piensas en las consecuencias a mediano y largo plazo, te tiene que dar temor. Ver a una criatura, mi hijo, tan pequeñito, decir, el día que yo tenga que confrontarlo y que me diga, no molestes, no friegues, sería doloroso. Pero me va a llevar a preguntarme, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está pasando esto? Es porque cuando tú sigues cayendo en masturbaciones, pornografía, en lo que sea, en ese momento, antes de que pase eso, piensa en las consecuencias que va a haber y en lo que puedes perder. Y piensa en, yo espero que Dios te dé una imagen en ese momento, de decir, Señor, hay una generación adelante de mí, hay una familia, hay jóvenes, hay niños, que van a ser afectados por lo que yo estoy haciendo ahora. Porque estoy trayendo espíritus demoníacos, porque no se trata solo de conducta, a mi hogar, a mi hijo. Y luego no te preguntes cuando digas, ¿por qué pasan estas cosas? No tiene explicación, no tiene razón. Cuando no encuentres razón, lógica, a las causas que están pasando en tu vida, es porque hay demonios, con todas sus letras, que están actuando sobre la vida de los varones. ¿Saben? A veces tú has tratado de tirar la soga. La adicción sexual, el pecado sexual, es como un nudo, una cuerda. Si tú jalas esto, allá, ¿qué pasa? Se ajusta más y te ahorcas. No se trata de jalar. No se trata de que alguien te diga, tienes que hacer esto, ¿ah? Ya, mira. Vas a correr todos los días, lunes, martes, miércoles, ¿está? Vas a cerrar tu Facebook. Vas a dejar de conversar con esa flaca, ¿ok? ¿Te imaginas? Tú vas a verlo como que, ¿no? No se trata de la conducta. No se trata de jalarte siempre, aunque es necesario que lo escuches. Se trata de que la atadura que ustedes tienen, o que todos tenemos, o que han tenido, ¿correcto? Tiene muchas variables, chicos. Y una de ellos es los conceptos destructivos. Arriba dice conceptos destructivos. Sí, centrales. Uno de ellos despreciable, el otro no amado, solo. Satisfacción sexual, ¿no? Eso. Uno de ellos es
esos conceptos destructivos que tú tienes de ti mismo. ¿Cómo te calificas? ¿Cuál es el concepto que tienes de ti mismo? Es importante saber, quizás te has sentido terrible, te has sentido despreciado en tu pasado, te has sentido no amado, te sientes solo en tu habitación, vives solo o en esa habitación cierras tu puerta y estás tú y nadie más. Es una de las cosas y una de las variables que van a aumentar esa atadura en tu vida. Pero algo muy importante, que sí me gusta esto de aquí, es la raíz adictiva. A veces venimos de una familia disfuncional. Tú tienes que detectar estas raíces. Hay muchas formas, muchas raíces, ¿ok? Pero si vienes de un hogar disfuncional, no has tenido modelos de matrimonio, y no estoy diciendo con esto que ya, porque mis padres se separaron, porque mi padre fue adulterio y todo eso yo también, ahora encuentro la razón. No, quiero que detectes algo importante sobre los demonios que están actuando generacionalmente y que tú tienes que romper, decidir romperlo. No decir, conformarte, decir, ahora entiendo por qué, listo, se acabó. No, sino decidir romperlo. ¿Por qué? Ejemplos bíblicos. David tuvo varios hijos, obviamente, pero hay dos hijos que rescató bastante: Absalón y Amnón. Amnón violó a su media hermana, Tamar. Hermano Absalón avaló eso, no dijo nada. Tranquilo, la violó a su hermana. Otro, Absalón se rebeló con su padre, David. Quiso ser el rey y se acostó con sus concubinas, con sus mujeres, sus esposas. David pecó con Betsabé y planificó todo para matar al marido de Betsabé, Urías. Lo puso en la guerra. ¿Se dan cuenta? El pecado de David, como padre responsable, que todos aquí vamos a ser padres, trajo una cadena espiritual sobre Absalón, sobre Amnón y quizás por muchos más hijos. Hogares disfuncionales. Padres que no han sido responsables de poder cuidar y avalar, tener una relación sana, cayeron en pecado, y esto es para los matrimonios, todos nosotros, los tres. Pero para los solteros, ¿vas a ser como un Absalón, un Amnón, o vas a romper eso? ¿Correcto? Vas a romper y decir, ok, no, ya entiendo, ahora sí, ya. Comienzo a decir, hay patrones, conductas de mi padre, de mi madre, ahora estoy entendiendo, pero voy a romperlo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? Otro. ¿Qué dice acá el siguiente? No se nota. Trauma personal. ¿Qué traumas has tenido en el pasado? Algo que te haya afectado, algún trauma. Algún trauma que hayan tenido, chicos, en el pasado. Tienen que romperlo. Relaciones tóxicas. Has tenido una relación que no era adecuada, no era saludable. Violaciones. No sé, tantos ejemplos que pueden haber. Algún trauma. Todo eso es una atadura y una raíz que puede dar también cadenas y que puedas entender. Y si no, de repente tú no has dicho, pero de repente en tu hogar ha habido violación, ha habido tema de sensualidad, algo de que, no sé, un primo violando a una prima, un primo violando a una chica, cosas así, o relaciones homosexuales en tu familia, qué sé yo, o tu entorno, todo eso. Y has tenido pues choques, ¿no?, traumáticos con respecto a ello. Tienes que aprender a identificarlos. O vives en un entorno muy adictivo, ¿no? Estás en un lugar y pregúntate, ¿es de Dios? Quizás en el trabajo, quizás en un lugar, paras con grupos de amigos que no están aportando a tu vida, sino más bien están hablando cada rato de pornografía, están hablando cada rato de temas de mujeres. ¡Ey! Ya pues, hermanito, ¿qué haces en la iglesia? Vamos, ¿no? Vamos, qué aburrido. Estás en ese entorno, ¿ok? Y te estás dejando influenciar, escuchando cada rato. Imagínate, sales de esta conferencia, pero mañana estás con ese grupo de amigos en la esquina hablando o de repente tú no hablas, pero ellos están hablando y tú estás en ese entorno. Es un entorno cultural adictivo, que se va a volver en una raíz y que va a ser consecuencia de tu adicción finalmente sexual.
Porque estás cargando, llevando, capturando eso. Y tú no eres consciente, como hemos aprendido antes, de llenarte del Espíritu Santo y de romper eso, te vas a volver adicto. ¿Ok? El estilo de vida adictivo. Eso es otra. ¿Qué estilo de vida estás llevando? Pregúntate, ¿qué estilo de vida estás llevando que se vuelve una adicción? Cada rato estoy pues abriendo la computadora a ciertas horas, estoy escribiendo, como dije al inicio, me quedamos hasta la 1 de la madrugada, 2, 3, 4, 5, donde ya las hormonas y la soledad te puede llevar a pecar. Y otro, el velo adictivo. Esas 4 variables, chicos. El velo adictivo. La negación. No pasa nada, siempre estoy negando. Yo estoy bien, Carlos. No estoy mal. Son pecadillos, pero ya le pedí perdón a Dios. Estoy viviendo siempre constantemente negando las cosas que son reales, que sabes que estás pasando. El otro es engaño, si no me equivoco, Neder. Engaño y culpa. Todas esas 3 cosas, junto con todas estas variables, chicos, se van a volver en ese nudo que si tú dices, ay, siempre te están jalando, esperas que alguien te jale, te vas a terminar ahorcando. Lo que necesitas es cortar. ¿Amén? Cortar. Eso es lo que tienes que hacer. Reconoce estas cosas de aquí y córtalas de raíz. Hay que cortar el nudo de la esclavitud. Amén. Siguiente diapositiva. Y también hay que sacar esas telarañas de tu vida. Limpia tu cuarto. Limpia tu habitación. A veces decimos, pero no pasa nada con la música. Las músicas sensuales. Todo eso en tu habitación. ¿Cuántos tienes en tu celular? Una de las cosas radicales, las primeras que yo hice cuando yo fui cristiano y entregué mi vida, cuando entregué mi vida a Cristo, mejor dicho, entregando mi vida a Cristo, fue limpiar mis músicas. Seleccionar buena música. Seleccionar las cosas buenas. Limpiar mi cuarto. ¿Por qué? Porque te dicen, ¿qué tiene que ver? No, sí. Tienes que aprender a detectar qué cosas, qué puertas abiertas te pueden llevar a finalmente tener una tela de araña. Y esa tela de araña puede ser por una cadena de relaciones, por disfunciones en el trabajo, en el estrés, por adicciones culturales, por un sistema de familia que hemos visto, o por adicciones simultáneas. Acabo, ¿no? Sí, ¿Ok? Entonces hay que limpiar la tela de arañas y que no se vuelvan. Y finalmente anda la última diapositiva, nomás, Ner, para terminar orando. El plan de Dios es que vuestra santificación, es decir, que nosotros seamos limpiados. Amén. Vamos a pararnos, por favor.